Hola chiquillos de mi electivo, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a la segunda semana de clases. En esta semana vamos a hablar sobre la temática que les prometí. Vamos a hablar de lo que fueron los estudios de Darwin, cuánto se demoró en hacer su teoría y cuál fue la reacción de las personas cuando publicó este libro. Bien, para comenzar a hablar sobre Darwin, nos tenemos que remontar cerca del año 1809, por ahí. El 12 de febrero de 1809 es cuando nace Charles Darwin. Él nace en Inglaterra y es el segundo hijo varón de su familia. La familia de Darwin era muy conocida en Inglaterra porque su padre era un médico muy célebre de esa época. En el fondo, la vida de Darwin fue muy acomodada desde que era muy pequeño, tenía todas las facilidades para estudiar lo que quisiera. Sin embargo, su padre, a quien él tenía mucho respeto, quiso que Darwin entrara a una carrera de medicina, al igual que él. Como Darwin no tenía muy claro qué hacer en su vida, le hizo caso a su padre e ingresó a la carrera de medicina. Una vez dentro de la carrera, en realidad, él casi no iba a clase, porque no le llamaba la atención el cuerpo humano ni todo lo que ocurría, porque imagínense escuchar desde muy pequeño todas las anécdotas y trabajo de su padre. No creo que haya sido muy motivante ya después en la universidad volver a escuchar esas cosas. Además, él dijo que los profesores no le motivaban. Ya decidió retirarse completamente de la carrera de medicina cuando, después de ingresar a un quirófano, salió corriendo porque no soportaba los cortes y todas las incisiones que debían hacer para operar a las personas. Después de eso, su familia, un poco decepcionada, no sabía qué hacer con él. Él demostró un mayor desinterés en la mayoría de los campos de la investigación que le presentaban. Así que su padre le dijo, bueno, tienes que ser cura. Y él aceptó con gusto esa idea, así que se fue a estudiar a Cambridge. Pero una vez más, sus estudios en Cambridge no fueron tan fructíferos porque perdía mucho el tiempo, no iba a clases, y en cambio se iba con sus amigos a cazar y a recolectar algunas especies de insectos. Cabe mencionar de que el abuelo de Darwin, que se llamaba como él, era un excelente naturalista y muy reconocido en ese tiempo. Pero los padres de Darwin no querían que fuera como su abuelo, un naturalista. Ellos querían que siguiera otra línea de investigación. Así que su padre, aceptando el consejo de sus familiares, decidió enviarlo lejos a navegar por el mundo. Tremendo castigo. En ese viaje, arriba del Beagle, que así se llamaba el barco, estaba a cargo del capitán Fitzroy. Ese capitán necesitaba un naturalista a bordo, alguien que le gustara colectar cosas, porque iba a dar una vuelta por Sudamérica, por Galápagos, Madagascar y muchas partes para ir colectando información de las especies y de rocas que existían en esos lugares. Así que le propusieron a Darwin, ya que tenía muchos conocidos en ese ámbito, de que fuera. Aprovechó esa oportunidad y observó cosas muy particulares, desde el sur de Chile hasta Madagascar y todos los lugares donde él visitó. Colectó evidencias, comenzó a pensar sobre el origen de las especies, que en ese tiempo era un origen totalmente creacionista, pero con estas ideas de Lamarck presentes. Él quería descubrir, si ya estaba demostrado que las especies cambiaban, él quería descubrir cómo es que cambiaban, cuál era el mecanismo que los hacía cambiar en el tiempo. A lo largo de este viaje, Darwin se daba cuenta de que existía un mecanismo que hacía evolucionar a las especies, que era la selección natural. Esta selección natural la vamos a estudiar ya cuando regresemos a clase. De esa idea escribió muchísimo para tratar de explicarle a las personas cómo funciona el mecanismo de la selección natural. Darwin continuó su investigación hasta que completó todas las evidencias como para publicar un libro. Sin embargo, el cristianismo de esa época era muy dominante en las personas. Además, estaba casado con su prima, que era muy cristiana. Y eso a Darwin le traía ciertos problemas familiares, porque mientras su esposa decía que el Dios creador era todo, Darwin decía que no. Pensaba de que existía un mecanismo natural que transformaba a este mundo. Para evitar problemas, en realidad Darwin dejó su trabajo hasta ahí
no siguió tan motivado y pensaba no volver a publicarlo. Hasta que llegó alguien que se llama Wallace, que era prácticamente un seguidor de Darwin, le envió la siguiente carta. Ya chicos, la carta original nunca apareció. Solo están las ideas de lo que dijo Darwin y Wallace con respecto a esa nota. Pero básicamente Wallace le explica a Darwin la selección natural, tal igual como Darwin la había pensado. Y le preguntaba a Darwin, así de una forma súper humilde, si es que él consideraba que esas ideas eran coherentes y claras, porque él pensaba publicar algo con respecto a eso. Darwin, muy sorprendido y también un poco afligido, pensó, hay otra persona en este planeta que recolectó la misma información que yo y llegó a la misma conclusión. Entonces, esto motivó a Darwin a apurarse con su libro y a publicarlo en 1859. Todas las copias que publicó se vendieron inmediatamente. Muchos quedaron sorprendidos al enterarse de la cantidad de evidencia que colectó Darwin para publicar ese libro, por lo que aceptaron la teoría sin mayor problema, mientras que otros se negaron rotundamente, incluso ridiculizaron a Darwin y a todos sus seguidores. Vamos a estudiar esta teoría ya en la siguiente clase. Espero que este video haya sido un poquito más entretenido. Fue una historia, más que nada, para dar el pie inicial en el estudio de la evolución mediante el mecanismo de selección natural. Invité a algunas personas para que participaran en este video. Es una pregunta que siempre me hacen cuando enseño evolución, así que yo prefiero que estas personas que son expertas en el tema nos pudieran responder a esta interrogante. La pregunta es, ¿se puede creer en Dios y estudiar la evolución? Claro que sí. Creer en Dios y ser científico es absolutamente compatible, porque ambos campos apuntan a responder diferentes preguntas sobre la realidad. Mientras que la ciencia responde a un qué o un cómo, la teología responde a un para qué. De modo que la ciencia nos ayuda a comprender cómo Dios creó el mundo y la teología nos ayuda a describir el por qué. ¿Por qué Dios crea este universo? Porque lo que tenemos es una creación evolutiva, donde el creador mantiene su creación y está siempre atento a ella. Entonces esta teoría de la evolución, junto con creer en Dios, no son cosas distintas, sino va bien entrelazados, pero cada uno en su propio ámbito. Nos ayuda. Esto haciendo en paralelo una encíclica que escribe San Juan Pablo II, Fides et Ratio. La fe y la razón son dos alas de un pájaro que ayuda a mantener su vuelo. Cada uno lo mantiene en su ámbito, en su campo, pero se ayudan y se complementan mutuamente. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la profesora Carla me pidió en este momento si podía responderle una pregunta respecto a algo que van a estar ustedes viendo, ¿cierto? Como lo es la teoría de la evolución. Y la pregunta es, ¿puedo estudiar la teoría de la evolución y creer en Dios? Personalmente, porque nosotros sabemos que todos son opiniones personales, en mi opinión, sí, se puede estudiar la teoría de la evolución y creer en Dios. ¿Por qué? Porque claro, como lo dice la palabra, tú estás estudiando la teoría de la evolución. No significa que tú tengas que creer en la teoría de la evolución. Lo mismo con las demás teorías. Nosotros sabemos que hay muchas teorías respecto a cómo se originó el hombre, ¿cierto? Y la teoría de la evolución es solamente una más de ellas. Así como nosotros creemos en nuestra teoría, nosotros creemos en lo que nos dice la Biblia, que Dios, como dice en Génesis 27, que Dios nos creó como raza humana, ¿cierto? El sexto día, hombre y mujer, Dios nos creó, varón y hembra. Y luego de ello, ¿cierto? Descansó el séptimo día y recién ahí viene la historia de Adán y Eva, que es un nuevo hombre que crea a Dios, ¿cierto? Pero como raza humana nosotros entendemos que habíamos sido creados desde antes. Entonces, chicos, ustedes tienen que estudiar la teoría de la evolución porque es parte de su contenido, de su materia. Allá si ustedes creen o no creen, porque en creencias nosotros no podemos meternos, yo no puedo hacer que ustedes crean algo que yo creo porque yo lo creo. Entonces, ¿pueden estudiarlo? ¿Pueden estudiar la teoría de la evolución?
obviamente que pueden y tienen que hacerlo porque es su materia y es parte de lo que les van a preguntar. Creerlo ya es otra cosa, pero de que lo tienen que estudiar, lo tienen que estudiar. Muchas gracias al padre y a la profesora Connie, espero que se encuentren muy bien y gracias por colaborar con este humilde video. Y aquí terminamos, chiquillos. Les recomiendo que en vacaciones vean una película que se llama La Creación. Es una película que narra toda la vida de Charles Darwin, así que si tienen un tiempo la pueden ver. Voy a dejar el link para que la vean en la cajita de descripción. Un abrazo, se cuidan y nos vemos.